Centro Cristiano Puerta de Bendición te da la bienvenida a tu programa Edificando Vidas. Esperamos edificar tu vida en este tiempo que vamos a pasarla juntos. Estamos ubicados en el Valle de San Fernando, en la ciudad de Pacoima. Si vives alrededor, no solamente queremos darte la bienvenida por televisión, sino también estrechar tu mano en tu casa. Estamos ubicados en el 10556 Ilex Avenue, Pacoima, California, 91331. Espero verte y abrazarte y darte la bienvenida personalmente. Te saludo el pastor Mel García. Quiero cantar. Tú me liberaste cuando estaba esclavo, me libertaste de todo pecado. Qué placer poder saludarles en el amor del Señor y entrar hasta sus hogares con la bendita palabra del Señor. Me siento honrado poder entrar hasta su hogar, y el consejo de este día es un consejo especial que nos concierne a todos como seres humanos, pero más a todos aquellos que todavía no conocen del amor de Dios y que todavía no tienen a Jesús en su corazón. Esto los lleva a decisiones que tal vez pueden ser incorrectas, hasta cierto punto frustrantes, hasta cierto punto puede costarle la vida a muchas personas. Y cuando hablamos de este afán por obtener lo que queremos, muchos lo hacen de las maneras incorrectas. Unos lo hacen trabajando mucho, demasiado, doble tiempo, 24 horas. Otros lo hacen estudiando en las universidades para prepararse y tener un buen futuro. Otros lo hacen de la manera equivocada, simplemente quitándole la vida a unos para obtener lo que quieren. Otros lo hacen quizás robándole a otros. Amigo, cuando yo hablo de esto, estoy hablando nada más y nada menos que de las riquezas que el mundo tiene para todo ser humano. Inclusive, la Biblia no echa fuera este tema y por eso lo quiero tocar. Y no es que quiera hacer alucinación a los que son ricos o a los que son pobres. Simplemente quiero llevar esto a través de la Biblia para enseñar que la Biblia habla más de las riquezas, más que cualquier otro tema del perdón. Habla más de las riquezas, más que cualquier otro tema acerca del pecado. Pero cuando hablamos de esto, tenemos que mencionar, el dinero es mencionado 140 veces en la Biblia. Esto tiene que ver y debe de llamarnos la atención a nosotros como cristianos, porque muchos lo tomamos de manera equivocada o lo hemos escuchado de manera equivocada. Pero la versión King James o la Reina Valera o cualquier versión que usted quiera mencionar de la Biblia, incluimos que para hablar del dinero en el antiguo tiempo se refiere a dos palabras, que es el oro y la plata. Entonces voy a explicar en este tema, cuando quiero abordar el tema de las riquezas, y enfocarme, plantarme acerca del oro y de la plata, porque es mencionado 140 veces para referirse a riquezas. Entonces, cuando hablamos de riquezas y cuando hablamos de oro y plata, tenemos que entender quiénes persiguen las riquezas y para qué. Unos lo hacen para heredar a sus hijos, otros lo hacen porque simplemente tienen una avaricia, una ambición al dinero, quieren retirarse y obtener el dinero. Otros lo hacen porque también hay pobres a que hay que darles trabajo y hay que oprimirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el resultado que la Biblia tiene acerca de esto para hablar de las riquezas presenta mucha atención en las cuestiones financieras más que cualquier otro tema. Por ejemplo, la palabra dinero en la Biblia se refiere al oro y la plata, y vuelvo y replico esto, las dos formas que se utilizan en el mundo desde Adán hasta Cristo. Es decir, la palabra oro y plata son las que la Biblia se refiere. Yo quiero leerte la palabra del Señor en el Salmo 112 para que tengas referencia de lo que yo quiero hablar. Este salmo es exclusivo y precioso para hablar de este tema. Dice el Salmo 112, todo el salmo dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. O sea, quiero poner esto porque estoy hablando con los que temen a Jehová. Y en sus mandamientos se deleitan en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Dice, la generación de los rectos será bendita. Haciendas y riquezas hay en su casa. Oye bien, porque este salmo es preciosísimo por el tema que estoy haciendo. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, a la luz, a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus cosas con juicio,
por lo cual no resbalará para siempre. En memoria eterna estará el justo. De mala forma no tendrá temor, su corazón está percibido. En otras palabras, o en otra versión dice, no tendrá temor de las malas noticias, de malas formas o de malas noticias. Su corazón estará siempre confiado. Entonces, cuando hablamos de este versículo acerca del tema del justo y las riquezas, menciona que el justo tiene riquezas, tiene cómo poder sostener su casa, su familia. Entonces, hablamos de este tema. El oro y la plata, regreso al punto, es el que más menciona la Biblia. Y fíjate que también el oro es mencionado 417 veces. El oro es mencionado 417 veces y la plata es mencionada 320 veces. Es increíble, si estás anotando, anótalo. El oro en la Biblia es mencionado 417 veces y la plata es mencionada 320 veces. Diciendo esto, tengo que partir enseñándote de que las riquezas de las que la Biblia habla fueron comparaciones a lo que el hombre descubrió como cosas de valores. Por ejemplo, en el tiempo antiguo encontramos la primera referencia en cuanto a dinero en el Génesis, cuando sus hermanos vendieron a José el soñador. Y encontramos que dice la Biblia que después de que lo metieron a la cisterna y lo sacaron y dijeron vendámoslos mejor, entonces se lo vendieron a los ismaelitas. Esa es la referencia que encontramos acerca de vender. Pero no tampoco tenemos explicación cuánto dinero recibieron por José o cómo fue el negocio que hicieron con José. Pero lo que sí sabemos es que había venta. Pero lo que es interesante entender que lo que en el tiempo antiguo se usaba era la palabra trueque. O sea, es decir, yo daba algo a cambio de otra cosa. Yo por comprar una oveja tenía que dar, por ejemplo, una manada de palomillos, o si yo quería comprar una vaca tenía que dar el equivalente a la vaca 100 ovejas o 20 ovejas, qué sé yo. Era un dar y un recibir a cambio. No existía el dinero como nosotros hoy en día lo conocemos. Pero quiero explicarte por qué nosotros vivimos como vivimos hoy, porque había un problema en el trueque. Cuando yo vendía una vaca y recibía 20 ovejas, voy a hacer este ejemplo, cuando yo recibía 20 ovejas, las ovejas podían perder su valor porque se podían enflacar. Entonces, cuando yo quería vender estas ovejas y comprarme algo, el valor por la que yo obtuve estas ovejas ya no me lo iban a dar. Entonces, había un desbalance en cuanto a los valores que se usaba para comprar y vender. Entonces, el hombre, porque la Biblia menciona en el Génesis que el oro y la plata hace referencias que son cosas de valor, que permanecen, importantísimas. Entonces descubrimos que si ponemos las dos cosas juntas, el oro y la plata, por ejemplo, en el libro de Génesis es la primera referencia que encontramos en el capítulo 13, versículo 2, cuando habla que Abraham y todas sus riquezas que tenía eran ganado, plata y oro. Entonces encontramos la referencia de que lo que tenía era ganado, plata y oro. Entonces vemos que el oro y la plata eran parte importante en cuanto al negocio. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros, amados? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con nuestra paternidad en casa? ¿Qué tiene que ver con nuestros hijos? Es importante aprenderlo. Y en esta enseñanza quiero darte un poquito de luz en cuanto a las riquezas que nosotros debemos de perseguir, porque normalmente es malo que un cristiano trabaje 15 horas y no le dedique tiempo a su familia. Definitivamente es malo. Es malo que un hombre deje de asistir a una iglesia, un cristiano deje de asistir a una iglesia porque le pidieron trabajar 24 horas o piensa que trabajando 2 turnos va a vivir mejor o qué sé yo, perseguir cierta cantidad de dinero para lo que él sueña o para lo que él quiere obtener. Ojo, puede resultarte un problema en el cielo esto. Porque cuando nos inclinamos mucho a querer obtener riquezas en este mundo, resulta que podemos perder nosotros los cristianos nuestra misma salvación y nos podemos encontrar en problemas eternos. Ahora,
Cuando hablamos de oro y plata, tenemos que entender que el oro nunca pierde su valor. La plata nunca pierde su valor, jamás las ha perdido. Y la Biblia hace referencia en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque es importante. La Biblia menciona en Génesis que en Ávila, en una tierra que se llama Ávila, donde había oro y el oro era puro. Entonces Dios fue el autor de la referencia del oro para enseñárselo al ser humano. Quizás nunca hubiera el hombre conocido el oro, esa piedra tan valiosa, si Dios no la hubiera mencionado en la Biblia, que era del oro fino, del oro puro, y que en un río había mucho oro del bueno. Entonces el hombre descubrió que el oro no perdía su valor, la plata no perdía su valor, y para el trueque era importantísimo hablar de este punto. Ahora, ¿qué te quiero enseñar con esto? ¿Qué significa? Por ejemplo, las cuestiones económicas son mencionadas con frecuencia en la Biblia, por eso debemos de poner ojo acá. Cuando hablamos de riquezas, de oro y de plata, esto incluye una cantidad de 600 veces en la Biblia. Y cuando hablamos de esto hay que hablar de las cosas eternas o las cosas que no pierden valores. Ahora, ¿qué es una cosa que no pierde valor, mi amado? ¿Qué es una cosa que tú entiendes que no pierde valor? ¿Qué es una cosa que tú entiendes que no pierde valor? Bueno, las voy a mencionar algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué es lo eterno? ¿Qué significa lo eterno? Que no tiene principio ni tampoco tiene fin. Eso es eterno. Cuando hablamos de valores eternos, estamos hablando de algo que no tiene principio ni fin. Entonces, ¿quién es eterno? Dios es eterno. ¿Quién es eterno? La vida es eterna. Entonces tengo que mencionarte lo eterno porque quiero pasar del tema original a lo que quiero dejarte como enseñanza hoy. Algo que permanece para siempre, algo que existe desde el principio, que es infinito. Dios es eterno, es el punto de partida, la vida es eterna. ¿Qué de otras cosas importantes como las cosas eternas que están en el cielo? Bueno, el oro y la plata están en el cielo. La Biblia dice que allá los mares son de oro y de cristal, las calles de oro y los mares de cristal. Oye, quiere decir que eso es un lujo. Obviamente ahora cuando compramos un anillo de oro, en otros países capaz te quitan la mano, te quitan el dedo por robarte un anillo de oro. Capaz te quitan la cabeza por quitarte una cadena de oro. ¿Por qué? Porque son cosas perseguidas por el humano. Son cosas que tienen valor. El oro de 14 quilates, de 18 quilates, oros de diferentes tipos. ¿Por qué? No pierde su valor. Porque esas cosas son mencionadas en la eternidad y existen en el cielo. Existen en el cielo. ¿Debemos de perseguirlas nosotros? ¿Debemos de afanarlos por tener las riquezas de aquí de la tierra? Quizás te has preguntado eso. Bueno, ¿qué pasa de otras cosas eternas que están en el cielo y que nosotros luchamos por obtenerlas en la tierra y no las podemos obtener aun cuando tengamos millones de dinero en nuestras cuentas de banco? Por ejemplo, las cosas que no compra el dinero y son eternas es el amor. El amor no lo compra el dinero. Y la Biblia hace referencia del amor muchas veces. Por ejemplo, hay un capítulo entero en el libro de Corintios que habla acerca del amor. Y dice, el amor es lo más importante que todo, aún de la fe, aún que hablar en lenguas. Y el amor es una riqueza del cielo. ¿Qué hay también acerca de la paz? La paz no la compra el dinero. Los artistas después de cantar, después de bailar, después de hacer un show, se van a sus casas y se van con un tremendo vacío. Y como no tienen paz, se buscan amigos, a compañeros para irse a las fiestas a tomar y a disfrutar, para olvidar lo que hicieron o para llenar el vacío que busca el alma, y es la paz. La paz, mi querido amigo hermano, también es eterna. Es una riqueza del cielo. ¿Qué también podemos decir acerca de la vida? Muchos dicen que la vida acá en la tierra, los años que vivamos, es todo lo de la existencia humana. No es cierto. Nuestra vida es eterna. Yo estaba diciendo anoche que estaba compartiendo en un funeral, estaba diciendo, ¿saben que la vida en el cielo es la verdadera vida? La vida aquí en la tierra es como un sueño del que nosotros no queremos despertar. Pero al cerrar los ojos en una tumba, descubrimos que hay una vida que no tiene principio ni tiene fin. Eso es eternidad. La vida, mi querido amigo, es eterna. Entonces, es otra riqueza del cielo. La vida es
eterna. Por eso es que Cristo dijo, yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Yo te vine a dar vida a ti que te quieres suicidar. Yo te vine a dar vida a ti que no le encuentras sentido a la vida. Yo te vine a dar vida a ti que quizás deseas morirte, quitártela. Yo vengo a dar vida. ¿Por qué? Porque la vida también es eterna y es dada del cielo. Pero ¿qué también decimos de los ángeles? Los ángeles son eternos. Los querubines son eternos. Incluso Satanás es eterno. Jamás va a morir. El espíritu es eterno, jamás va a morir. Lo que va a morir es esta carne, estos huesos. Lo que va a morir es lo que nosotros tenemos físico. Pero el espíritu es eterno. Amigo, las riquezas de las que la Biblia habla no es perseguir el dinero y las cuentas bancarias, no es perseguir las grandes heredades, las grandes mansiones. No, no es eso. Es perseguir las riquezas a las que la Biblia menciona como riquezas. Allá en el cielo están las riquezas eternas que nosotros deseamos tener. Entonces, cuando hablamos de riquezas eternas, entonces no están aquí en la tierra. Las riquezas eternas no las busques acá en la tierra. Las riquezas eternas están allá en el cielo. No podemos buscar las riquezas acá en la tierra. Amigo o hermano que me estás mirando o estás escuchando, las riquezas de las que la Biblia habla son riquezas del cielo. Ahora, las riquezas nos persiguen a nosotros terrenales, obviamente sí. Partiendo desde el punto de vista que si el cristiano debe de ser pobre o no, el cristiano no debe de ser pobre. No debería de pasar pobrezas. Me refiero a que tampoco tiene que perseguir a ser millonario. No. Me refiero a que Dios lo va a sostener siempre. Siempre Dios lo va a sostener. Y cuando hablamos de estas riquezas, debemos de entender una cosa. El amor, la paz, la vida, todo lo que he mencionado es lo que el hombre desea tener acá en la tierra. Los ricos quieren comprar la paz. Los ricos quieren comprar el amor. Los ricos quieren comprar la felicidad para sus hijos, la felicidad para el matrimonio, y no lo encuentran. El libro de Proverbios dice en el capítulo 2, versículo 4 al 14, dice, si como al oro y la plata me buscareis. Oye, qué tremendo esto. Si como al oro y la plata me buscareis, de cierto lo conoceríamos. Ahora, ¿quiere Dios que lo busquemos como el oro y la plata? Definitivamente sí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios compara buscar a Dios como el oro y la plata? Nosotros trabajamos normalmente 8 horas en una compañía, en una empresa, para poder recibir a cambio un cheque. Los que tienen dinero esclavizan a los que necesitan dinero. Entonces el trueque no se ha acabado. ¿En dónde está el trueque en el antiguo tiempo? Era de dar algo por recibir algo. Entonces ahora en el tiempo de hoy, nosotros recibimos un cheque todos los viernes, pero a cambio damos nuestro tiempo, a cambio damos nuestra energía, a cambio entregamos nuestra juventud, a cambio por este dinero entregamos nuestro conocimiento. Estamos siempre trabajando en el trueque, estamos siempre dando para recibir. Y Dios dice, búscame como el oro y la plata. Entonces te estoy diciendo yo, no malgastes su tiempo buscando aumentar un centavo en el cheque. No te afanes queriendo trabajar 14 horas, 16 horas por recibir algo a cambio, porque quien se está desgastando eres tú. Quien está perdiendo las riquezas eternas por las riquezas materiales eres tú. Dios te quiere dar lo suficiente para que tengas, porque el salmo que leímos dice que el justo da y reparte a los pobres. Óyeme. Para dar y repartir a los pobres, quiere decir que yo tengo lo suficiente en abundancia para darle al necesitado. ¿En qué posición me encuentro? En un estándar de abundancia. ¿Eso quiere Dios? Sí, eso quiere Dios para ti, eso quiere Dios para mí. Entonces, cuando hablamos de riquezas, mis amados, estamos hablando de que debemos de prestarle atención a esto. Es muy importante. El dinero debería de tener un medio, o sea, un medio de intercambio. También tenía que tener una unidad, debería de ser contable. El dinero debería de conservar su valor. El dinero debería de preservarse para la sociedad que lo usaba. Entonces, te quiero dar algunos temas para ya ir cerrando esto.
¿Qué quiere Dios de nosotros en cuanto a esto? Dice muchos versículos de la palabra del Señor. Por ejemplo, dice en Génesis 24:35, yo y el Señor había bendecido en gran manera a mi Señor, hablando de Abraham y de Isaac. Había bendecido en gran manera a mi Señor y le ha dado y lo había enriquecido. Le había dado ovejas, vacas, plata y oro. Oye bien, le había dado ovejas, le había dado plata, le había dado vacas, le había dado oro. Y no solamente le había dado riquezas de esa manera, sino que tenía siervos también, gente que trabajaba para él. ¿Por qué Abraham se enriqueció y Dios lo enriqueció? El primer punto es la obediencia de seguirlo a él primero. Yo quiero dejarte ya con esto, porque quiero cerrar el tema. Abraham lo primero que hizo es entender que donde vivía y donde estaba no era lo que Dios quería para él. ¿Vivía bien? Sí, vivía bien. Tenía un padre negociante. Muchos piensan que Taré, su padre, era vendedor de ídolos, fabricante de ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Abraham vivía bien, lo tenía todo, pero Dios le dice, vete de allí porque yo te voy a dar la riqueza. Le dice, cuenta las estrellas del cielo, así serán tus riquezas. Cuenta las arenas del mar, así serán tus riquezas. Pero lo que quería Dios era meterlo a la obediencia y escuchar la voz de Él. Amigo, hermano, el resultado de la obediencia y de saber escuchar a Dios es el resultado de obtener las riquezas, no solamente de la paz, de la salud, de la buena vida, sino también las riquezas terrenales. Pero lo primero debe de ser la obediencia. Entonces, resultamos viendo a Abraham con riquezas, con siervos. También dice Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Llegó a ser muy poderoso. Llegó a ser muy poderoso. Las riquezas, una vez más hablando de riquezas. Deuteronomio 8:18 dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te ha dado el poder de hacer riquezas. Dios hablándole al pueblo, hablándole a los hombres, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te ha dado el poder de hacer riquezas. Pregunto yo y cierro con esto, ¿por qué nunca nosotros en estos tiempos tenemos? ¿Por qué el cristiano vive muy pobre? Porque el cristiano vive casi mendigando un buen trabajo, un buen sueldo. Porque hay cristianos que pasan quejándose que no pueden dar una ofrenda, un diezmo en la iglesia, porque no pueden apoyar un ministerio, porque no tienen una mejor vivienda, porque no viven con mejores calidad de vida sus hijos. ¿Por qué? Una sola razón importante, porque no han escuchado la voz de Dios. Porque persiguen a Dios de la manera que se lo han enseñado. Quizás de una manera pobre, donde dicen, hermanito, si no trabaja, no se preocupe, Dios proveerá. Pase orando todo el día. Hermanito, si usted pierde su trabajo, no se preocupe, busque a Dios. Y sí es verdad, busque a Dios. Busque a Dios. Pero buscar a Dios no tiene tanto que ver que usted pase todo el día orando y ayunando. Buscar a Dios tiene que ver en saber escuchar su voz. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas conocen a su pastor. Mis ovejas saben seguirme a mí. Entonces cuando yo hablo de esto, en Deuteronomio 28:11 dice, y el Señor te hará abundar en bienes, en fruto de tus vientres, el fruto de tu vaca, el fruto de tu ganado, el producto de la tierra. No hay nada que Dios no prospere cuando el hombre primero lo sigue a Él. ¿Qué quiero decir con esto? Persigue primero servir a Dios, persigue primero en escuchar a Dios para encontrarte con la paz, con las riquezas eternas primero. La Biblia dice, y también es importante en el Nuevo Testamento escuchar esto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo Cristo, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de abandonar lo que nosotros creemos aquí en la tierra, que es lo que necesitamos. Olvídate de quedarte en esa empresa trabajando toda la vida y ahí te vas a jubilar y no te permite esa empresa buscar a Dios. Olvídate de eso. Busca a Dios primeramente, búscalo. No te dediques a querer obtener riquezas acá en la tierra y no lees la Biblia porque llegas cansado. No oras porque llegas cansado. Pasa un mes, 2 meses y no puedes tener comunicación con Dios porque estás tan cansado. No le prestas atención a tus hijos.
No quieres servir en la iglesia porque estás cansado, no tienes tiempo. Eso es perseguir las riquezas de este mundo. Las riquezas del cielo es paz, es tranquilidad, vida eterna, salud, abundancia, amor que no lo compra el dinero. Todas esas son las riquezas eternas. Mis amados amigos y hermanos, dice el libro de Proverbios 8:21, para otorgar y heredar a los que aman y así llenar sus tesoros. Dice también Proverbios 14:24, la corona de los sabios es su riqueza. Ya cierro con esto. La corona de los sabios es su riqueza. ¿Cuál es la riqueza del justo? Está aquí. La sabiduría, el conocimiento acerca de Dios. Eso lo es todo. Apasionate por leer la Biblia. Eso lo es todo. Apasionate por orar cuando te acuestas, cuando te levantas. Apasionate por pasar en intimidad con Dios y Dios te va a dar las riquezas. Amado hermano, la corona tuya no es la cuenta del banco. La corona tuya no es la casa donde vives. La corona tuya es el conocimiento acerca del Dios que te dice camina y sal de donde estás. Como le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham se fue obediente. Obviamente hubo un tiempo donde él se fue para otro lado, esperó también y no obedeció. Pero al final Dios le dice, así como las arenas de la mar y así como las estrellas del cielo te bendeciré. ¿Abraham vio esa promesa? No la vio. Las arenas y las estrellas somos nosotros que desde ese momento de creerle a Dios, Él lo honró con lo que ahora le llamamos los hombres de fe. Los que hemos creído a Dios, los que hemos dejado nuestros trabajos por servirle a Dios a tiempo completo. Aquellos que le dicen a las horas extras no porque no me voy a congregar. Aquellos que le dicen a las ofertas no. Esos son los que escuchan la voz de Dios, los que ponen primero en las prioridades en sus listas a Dios antes que a todo. A esos Dios los honra, a esos Dios los levanta, a esos Dios los enriquece. Y una vez más, te digo, la riqueza no es el dinero, no es la prosperidad material. Las riquezas de la Biblia son primero las cosas eternas. ¿Me entiendes? Muy claro esto, son las cosas eternas. El dinero es la consecuencia de la obediencia por perseguir las cosas eternas primero. Y después viene el dinero. Yo no quiero ser esclavo y hacer un trueque con el mundo de entregarle mi energía, mis horas, mi juventud a una empresa y a cambio de eso me dan un cheque todos los viernes. No, no es eso. Entonces entendamos algo, mis amados, que Dios quiere que nosotros nos metamos a buscar las cosas eternas, las cosas que no perecen. Así que yo te dejo con esta palabra. Espero que Dios te haya tocado en tu corazón. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Este fue tu programa Edificando Vidas. Esperamos haber edificado tu corazón en este día. Si quieres venir a nuestra iglesia y quieres ubicarte con los horarios de servicio, estamos haciendo nuestros servicios los viernes de unión de jóvenes a las 7:30 de la noche. Los sábados es para matrimonios a las 7:30 de la noche. Y los domingos nuestro servicio de oración y alabanza, donde exaltamos y adoramos a Dios a las 10:30 de la mañana. Te esperamos a cualquiera de estos servicios si no tienes dónde congregarte. Nuestra dirección es 10556 Ilex Avenue, Pacoima, California, 91331. Te saluda el Pastor Mel, deseando verte hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Con sangre en la cruz, quiero adorar.